Pues agradezco la oportunidad de participar en esta conferencia y ruego al Señor que sea beneficioso para ustedes. Providencialmente se me ha encomendado la tarea de explicar cómo hacer morir o cómo vencer el orgullo, pero es más fácil decir que hacer y de hecho no es algo posible a este lado de la eternidad. En el mejor de los casos, se puede lograr que se disminuye o que se mengua el orgullo que cada uno de nosotros tenemos con que luchar. En el mejor de los casos, se puede lograr una profunda mortificación y eso es efectivamente lo que vamos a estar considerando hoy en esta mañana. Les pido que pueden buscar en sus Biblias Romanos 8, por favor. Romanos 8. Y lo que vamos a considerar hoy es que sobre todo el orgullo no se puede ser mortificado sin cultivar algo que lo reemplaza. Y evidentemente lo que hemos estado oyendo es que solamente se puede reemplazar el orgullo con la humildad. Si la humildad no existe, es tierra fértil para que la maleza del orgullo brota. Y solamente en la medida en que nosotros cultivamos la tierra y sembremos la humildad, podemos esperar tener una cierta victoria. No total, pero sí progresiva en contra del orgullo. Entonces, de verdad estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir sobre este tema porque es algo que me ha gustado mucho estudiar con mis maestros puritanos muertos. Y voy a acudir mucho a su sabiduría en esta mañana. E intentaré hacerlo de la forma más práctica para ustedes. Sería una exposición inicial desde nuestro texto en Romanos 8, pero desde ahí vamos a ver cómo despliegue la practicidad de este texto en cuanto a la mortificación del orgullo y en cuanto a la vivificación de la humildad. Porque solamente en la medida que la virtud reemplaza el vicio, que podemos tener una cierta victoria. Entonces, que Dios nos ayuda para lograr eso, para su gloria. Estamos en Romanos 8, desde el versículo 12 al versículo 13. Dice así: Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Esta es la palabra del Señor. Oremos en esta mañana. Amado Dios, ayúdanos por medio de tu palabra, por tu Espíritu, a tener la iluminación que necesitamos, a ver lo que tú quisiste que tu palabra comunicara a nosotros, pero al mismo tiempo también que nos permites aplicarla para nuestras vidas. Ayúdanos por amor de tu nombre. Amén. Entonces, Romanos 8, 12 al 13 nos proporciona una forma muy útil de entender cómo mortificar cualquier pecado. Obviamente vamos a concentrar en un pecado particular, el orgullo, pero lo que vamos a estar mirando, algunas de las cuestiones prácticas se puede aplicar en cierta medida para cualquier pecado. Va a haber ciertas diferencias definitivamente, pero espero que puedan tomar esta enseñanza y no solamente lo usas en tu lucha contra el orgullo, sino también se puede ver cómo implementarla en otros pecados contra los cuales estás luchando. ¿Listo? Entonces quiero leer nuevamente el texto, Romanos 8, 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Un texto central en cuanto a la mortificación. Y en este texto, en Romanos, Pablo está ya haciendo su transición final, por decirlo así, desde la justificación hacia la santificación. Ya que han sido justificados, ya que han sido redimidos por el Señor y declarados justos delante de Dios, ¿cómo luce ahora esta transformación progresiva a la imagen y semejanza de Cristo Jesús? Porque en el capítulo 7, él acaba de expresar cómo aún tiene esta lucha con su cuerpo,
con su carne. Y por lo tanto, la única forma de tener victoria, o por decirlo así, un crecimiento en la santidad es mediante el Espíritu. No es algo que nosotros mismos podemos lograr. Y eso, de hecho, nos humilla aún más. Y este texto destaca los medios por los cuales cualquier pecado puede ser mortificado. Y además sus limitaciones. Y aquí hay dos verdades fundamentales que este texto nos enseña. En primer lugar, nadie puede eliminar el pecado si no es salvo. Eso es algo muy importante. Nadie puede mortificar el pecado si no es salvo. Estamos presuponiendo de una forma, creo que tenemos que tener cuidado, que todos aquí son creyentes. Y de verdad no me voy a engañar por eso. Si Jesús tenía 12 y entre ellos era un hijo del diablo, podemos tener una cierta expectativa de por aquí hay uno u otra. Y no lo digo de chiste, qué miedo. ¿Por qué? Porque las personas van a pensar, no está hablando de mí, está hablando de la otra persona por la otra mesa. Ciertamente no soy yo. Y increíble. Entonces tenemos que tener cuidado porque nadie puede eliminar el pecado si no es salvo. No tiene sentido esperar a un cadáver que va a tener la eficacia de mortificar pecado. Es como la alusión. Tenemos un cadáver, ¿sí? Está muerto, está seco, es solo muerte. Y ahora vamos a empezar a pintar sus uñas, vamos a empezar a arreglar su ropa, vamos a empezar a echar loción en su piel para intentar a que parezca con vida, ¿sí? Pero nadie se engaña. Entonces, ten mucho cuidado, y aún a ustedes, porque vamos a empezar a considerar la practicidad de cómo hacer morir el orgullo, pero si estás engañado, lo único que vas a hacer es lograr esconder más tu pecado, a echar loción, a echar perfume sobre un cadáver que está podrido. Entonces, ten mucho cuidado en ese aspecto. Pero al mismo tiempo, este texto nos indica algo más. Nadie puede eliminar el pecado excepto por el Espíritu Santo. Y aquí quiero empezar nuestro trabajo de considerar la practicidad de ello para asegurar que estamos entendiendo bien dónde sale nuestra fortaleza, dónde sale nuestra capacidad y equipamiento para hacer morir pecado. No proviene de nosotros. Tanto como no podríamos hacer nosotros mismos nacer de nuevo, nosotros no podemos hacer morir ningún pecado excepto por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando tienes victoria, ¿cierto? Y estás viendo crecimiento, espero que ustedes puedan recordar este texto para no jactarte de crecimiento, sino que puedes decir, gracias Dios, gracias Espíritu Santo, lo que estás haciendo y obrando en mí. Entonces es muy importante reconocer nuestra absoluta dependencia del Espíritu Santo para hacer morir nuestro pecado, y en particular el pecado del orgullo. Es por el Espíritu Santo que se realiza esta obra. Entonces, debes reconocer desde el inicio, aquí, un punto importante en cuanto a este tema, dependencia del Espíritu Santo. ¿Ok? A continuación, quiero hacer lucir más este texto en ciertos remedios contra el orgullo. Y hay dos puntos que componen siempre el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Dos puntos, dos lados de la misma moneda. En cuanto a arrepentimiento, huyendo de mi pecado y yendo a Cristo. Pero en este aspecto, en cuanto al arrepentimiento para un creyente, vamos a ver cómo es la mortificación del vicio y la vivificación de la virtud. En este caso, la mortificación del orgullo y la vivificación de ¿qué? La humildad. ¿Ok? Entonces, en este caso, es matar orgullo y cultivar humildad. Y voy a hacer algo que es un poco loco, pero vamos a tener 14 puntos. Y la idea es que vamos a ver 7 remedios para hacer morir el orgullo y 7 remedios para cultivar la humildad. Entonces, en primer lugar, me gustaría empezar considerando cómo podemos hacer morir nuestro orgullo. El punto número 1. Piensa en la naturaleza aborrecible del orgullo. Piensa en la naturaleza aborrecible del orgullo. Del orgullo hay que decir que aunque
muchos pecados son malvados, el orgullo los ha superado a todos, porque el hombre orgulloso se opone contra Dios mismo. Es aquel que quiere subir al trono de Dios y deshacer Dios de Dios. No solamente que seréis como Dios, sino ahora serás encima de Dios. Tu propio jefe, tu propio rey, tu propio Señor. Y el texto que hemos estado mirando en varios lugares es Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Es impresionante, pero Dios abomina el orgullo. Varios otros pecados, pero como hemos visto, es el primer pecado de la lista de Proverbios. Dios odia todo pecado, pero especialmente el orgullo. ¿Por qué? Porque le roba su gloria. Cuando tú eres orgulloso, tú estás robando gloria a Dios. Y nada contamina tanto el alma del hombre como el orgullo. Si puedes pensar en muchas diferentes clases de pecado, son contra otros. Además que contra Dios en su relación horizontal, pero es en el orgullo mismo que es solamente contra Dios, una y otra vez atacándole a Él. El pecado del orgullo es el pecado de ¿quién? Inicialmente, Satanás. Y por lo tanto, el alma, tú nunca te pareces más como el diablo que cuando eres orgulloso. Si quieres estar en liga con el diablo, sé orgulloso. Sigues por esa ruta. Sigues ahí. Thomas Boston dijo, el orgullo es la imagen misma del diablo. Y Charles Spurgeon dijo, el orgullo es el hijo primogénito del infierno. Y por lo tanto, el orgullo es algo abominable. Tu orgullo es el pecado que ataca la misma naturaleza de Dios. Es un pecado que afirma que Dios es menos de lo que es y tú eres más de Él. ¿Algo puede ser más abominable, más aborrecible, más odioso, más vil? Y la respuesta es no. Puesto que Dios aborrece el orgullo, debes procurar matarlo. El segundo punto. Piensa en el peligro del orgullo. Segundo remedio para hacer morir el orgullo. Piensa en el peligro del orgullo. El orgullo es el más peligroso de los pecados. ¿Por qué? Porque es el pecado más sutil, más astuta, más engañosa. Es difícil de discernir, difícil de descubrir. Es engañador porque se esconde, se disfraza, se niega y da falso testimonio de sí mismo. Es un mentiroso. Es el pecado más difícil de erradicar, más oculta, secreta y engañosa. Y como ya hemos visto, a menudo se infiltra en la religión bajo el disfraz de la humildad. Si la incredulidad ha matado a sus miles, el orgullo a sus 10,000. Si tú puedes pensar en el infierno, ¿por cuál pecado la mayoría de las personas están agonizándose ahí? Obviamente es diversa en sus clases, pero ¿cuál es la raíz? Orgullo. Más que cualquier otro pecado en sí, porque de hecho desde la raíz del orgullo nace cada maldad del hombre. Siempre intentando oponerse delante del Señor. Entonces, tenemos que pensar en el peligro del orgullo. Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia del espíritu. De todos los pecados, nuevamente, el orgullo es el pecado al que el Señor mismo se opondrá más frecuente en las Escrituras. Cuando ustedes leen en Isaías, en Jeremías, en Isaías, en los profetas mayores y menores, ¿cuál es el pecado por el cual Dios va a hacer caer naciones enteras? Por lo general es el orgullo. Y desde el orgullo luce sus demás pecados. Y por lo tanto Dios mismo se dice, voy a oponerme ante el orgulloso. Voy a traerle hacia abajo. Entonces piensa lo peligroso que es ser orgulloso. Dios no concederá gracia alguna a los
orgullosos. Es realmente un obstáculo para la salvación. El fariseo se jacta de su autojusticia. Se proclama un hombre que agrada al Señor. Y no es posible hacerlo. Es un engaño. Es un peligro. Y por lo tanto, ten cuidado porque Dios mismo una y otra vez advierte contra la ira implacable y eterna que Él va a derramar sobre los orgullosos, los soberbios, los de ojos altivos, los jactanciosos. Entonces, debido al peligro eterno del orgullo, debes procurar matarlo. El tercer remedio contra el orgullo, piense en el mal que produce el orgullo. Piense en el mal que produce el orgullo. ¿Cuál es el mal que produce este orgullo? Pues el orgullo es el asesino de las almas. Y el orgullo además es el profanador de todas las cosas santas. El orgullo es como cáncer, es como gangrena. Contamina todo lo que toca. Piensa en todo lo bueno que podrías hacer por el Señor. Piensa en cada buena obra, cada buen hecho, cada buen pensamiento, cada buena palabra. Si está infectado por un gramo de orgullo, ya es aborrecible delante del Señor. Todas tus buenas obras se contaminan y ahora Dios lo mira con odio. Porque está infectado, está infiltrado por el orgullo. Todo se contamina con este veneno, convirtiendo cada acción que supuestamente haces para Dios en una acción abominable que Él desprecia, porque está plagado de orgullo. Jonathan Edwards dijo, el orgullo es la peor vibra que anida en el corazón. El mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Si quieres destruir tu comunión con Cristo, sé orgulloso. Si quieres erradicar toda capacidad que tienes para tener paz y tranquilidad con el Señor, sé orgulloso. Estoy hablando de una forma completamente contraria, espero que me entiendan. Tu mayor problema es que simplemente no puedes ver lo peligroso que es el orgullo. Muchas personas ven otros pecados como peligrosos, pero el orgullo es como, no es tan fatal, no es tan peligroso, pero por lo contrario, el orgullo te arruina y también arruina a los demás a tu alrededor. Y de verdad, si quieres profanar todo lo que haces por el Señor, sé orgulloso. Pero por lo contrario, si quieres que Dios acepta tus obras, tienes que ser humilde. Tienes que asegurar que haces todo para su gloria y no para la tuya. Y por lo tanto, tienes que reconocer el mal que produce el orgullo y procurar matarlo. En cuarto lugar, el cuarto remedio. Piense en lo irracional que es el orgullo. Piense en lo irracional que es el orgullo. El orgullo es una necedad, no trae ningún beneficio, no hay nada bueno que es producido por el orgullo. Y de verdad es un ciego jactándose de ver algo que no existe. Es alguien que está lleno de sí mismo, jactando de algo que no tiene. No hay sabiduría en la autoexaltación. Y el orgullo nunca tiene nada de qué aferrarse, siempre es una cortina de humo, una fantasía. Es falso, es fingido, es ficticio. Una persona que se jacta de sí mismo solamente lo puede hacer en vano porque pretende ser algo que no es, pretende tener algo que no tiene. Piensa que es y solo es. Tenemos que ver cuán necio es el orgullo. El orgullo se jacta de su propia capacidad, su propia habilidad, pero siempre lo que está negando cuando lo hace es la soberanía de Dios, su providencia. Siempre denegra la sabiduría de Dios, siempre menosprecia la bondad del Señor, siempre se burla del poder de Dios y siempre deja a un lado la misericordia de Dios. Cada lado del orgullo ataca a Dios y sus perfecciones. Es irracional.
Y lo que hace es que el hombre está proclamándose sí mismo, o sea, prácticamente su autoexistencia. El orgullo proclama de esa forma: yo me he hecho a mí mismo. Yo soy Dios. Mírame a mí. Yo soy mi creador. Yo soy el controlador de mi destino. Yo soy y no hay nadie más. Alábenme a mí. Es irracional. Están escuchando eso y dicen: yo nunca hago eso, pero es lo que hace siempre cuando el orgullo sale. ¿Qué están esperando? Alabanza. Y por eso el orgullo es tan irracional. Está intentando quitar lo que Dios merece para ti mismo, una criatura finita. Nada es tan irracional como el orgullo y por eso debes procurar matarlo. El quinto remedio: confiesa tu pecado de orgullo. Confiesa tu pecado de orgullo. Eso suena muy simple y sencillo. Debes confesar tu orgullo. Así es. El problema con la confesión del orgullo es que al estar tan difícil a ubicarlo, a ser tan insidioso, muchas veces ni siquiera sabes cómo definirlo correctamente. No sabes en qué áreas estás siendo orgulloso. Para algunas personas de pronto es más fácil, pero para otros es: ¿dónde está? ¿En qué rincón de mi corazón está escondido? ¿Por dónde está manifestándose? Y como el orgullo además parece ser un mal tan natural en nuestro corazón y un pecado respetable, porque no es tan grave como otros pecados, es algo que no nos afecta a veces en lo más mínimo. Y creo que muchos pueden verse insensibles ante el orgullo. Y más cuando es un orgullo sutil. Más cuando es un orgullo leve. Y por lo tanto, ni siquiera a veces es suficiente confesar el pecado de orgullo, sino además tienes que confesar tu falta de convicción del pecado de orgullo que tienes. Es decir: Señor, no solo perdóname por el pecado de orgullo que tengo, sino perdóname porque no siento convencido, no tengo convicción. Perdóname por mi falta de arrepentimiento, perdóname por mi falta de confesión, porque no estoy viviendo ante la realidad de este pecado que está tan insidioso, tan oculto, tan escondido. Entonces debes arrepentirte por tu falta de arrepentimiento. Y aquí, confesarle al Señor que no has sido quebrantado por este vil pecado como deberías. De pronto para algunas personas esto es lo que es la realidad. Van a salir de aquí, de esta conferencia, y lo que van a decir es que nunca he sido quebrantado por este pecado. Y si no ocurre aquí, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! De verdad. Que el Señor nos ayude. Hay que confesar el pecado de orgullo para matarlo. El sexto remedio para hacer morir el orgullo es: cuídate de las mutaciones del orgullo. Cuídate de las mutaciones del orgullo. El orgullo tiene 1000 formas. No siempre es altivo, jactancioso o egocéntrico. A veces es humilde y manso. ¿Quién no ha conocido al hermano que habla en contra de su pecado fingiendo humildad todo el tiempo? Solamente para hablar y hablar y hablar de sí mismo, una y otra vez. Es el centro, aun si está hablando mal de sí mismo. Oh, amados, no pueden imaginar cuántas formas asumirá el orgullo. Observen bien a su alrededor, internamente, y no se dejan engañar. El orgullo adapta todo tipo de formas. Sabe vestirse en ropas espléndidas, pero también sabe vestirse en trapos. El orgullo no le importa cuál es la forma en que tiene que disfrazarse, porque es el experto en disfrazarse. El orgullo es más peligroso que podemos entender. Y más cuando recibes elogios por hacer cosas justas. Charles Bridges dijo: el elogio de la iglesia es con mucho el veneno más insidioso, tan refinada, tan delicioso. Si quieres ver cuán tentado eres hacia el orgullo, escucha elogios.
de tus buenas obras. Y de pronto son personas que lo buscan. Si tú siempre estás buscando ser elogiado, ¿cómo hice mi torta? Para algunas personas entiendo que necesitan reconocimiento, que no sabe feo, pero por lo contrario, es impresionante cuántas veces buscamos ser reconocidos, cuántas veces buscamos ser elogiados, alabados por lo que hemos hecho. Entonces tenemos que tener cuidado con los elogios incluso en la iglesia entre hermanos, porque el orgullo está ahí, listo para atacarte sin previo aviso. Siempre está buscando como un león rugiente para tomar algo bueno que has hecho y convertirlo en algo pervertido, algo para tu jactancia. Y les recuerdo de una historia que John Bunyan contó en una ocasión. Después de terminar de predicar, un hermano se le acercó y dijo: «Has predicado un sermón admirable». «Ah», exclamó Bunyan, «llegaste demasiado tarde. El diablo acaba de decirme después de bajar del púlpito». Siempre tienes que tener cuidado con las mutaciones del orgullo, porque no es solamente cuando estamos jactándonos. Es de hecho cuando las personas vienen a reconocer algo bueno que hemos hecho. Y es ahí mismo donde el orgullo puede convertirlo en algo vil, algo despreciable delante del Señor. Entonces ten cuidado de las mutaciones del orgullo para matar cada una de sus formas que se manifiesta en tu vida. Y el último de los remedios contra el orgullo, para hacer morir el orgullo. Séptimo, nunca pienses que has matado por completo el orgullo. Nunca pienses que has matado por completo el orgullo. El peor error que tú puedes cometer al salir de aquí es: lo he vencido. Imagínate a alguien que declara: me he librado del orgullo, soy completamente humilde. Pero va a ser su tentación. Va a ser la tentación que una y otra vez viene. Soy más humilde que fulano, que fulana. Tienes que tener cuidado. Sepa que esa persona no solo sigue siendo orgullosa, sino también engañada y ciega. William Perkins decía: cuanto menos discernimos el orgullo en nosotros mismos, más reina en nuestros corazones. Y por lo tanto, tú nunca puedes decir: ya lo he alcanzado, ya he llegado, ya no tengo que luchar contra el orgullo. Hay varios pecados, sinceramente, que podemos tener una gran victoria en. El pecado donde no tendremos semejante ganancia o semejante oportunidad de tranquilizarnos, y aún yo no diría eso ni siquiera, pero mayormente es el orgullo. No te engañes pensando que has exterminado el orgullo, pues lo mejor que puedes hacer a este lado de la eternidad es hacer menguar su fuerza, es reducir o mitigar su poder. Y como ya hemos estado escuchando, sobre todo debes cuidarte del orgullo que se basa en la humildad. Andrew Gray dijo: si el orgullo no puede tener otra raíz, surgirá de la raíz de la preciosa humildad. Y creo que la imagen es útil. Si el campo donde crecía el orgullo ya lo hemos arrancado, ya hemos arrasado esta maleza hasta lo más profundo que hemos podido hacer. Estamos ahora sembrando humildad y ahora está brotando la humildad. Pero ¿sabes qué? No alcanzamos el fondo de la raíz del orgullo y ya empieza a crecer en medio de la humildad. Creo que es la imagen más útil. Porque tú piensas: sí, soy humilde. Y es ahí donde ya el orgullo se puso el disfraz de humilde. Entonces, nunca pienses que has matado por completo el orgullo. Hasta ahora nos hemos concentrado en 7 remedios para hacer morir el orgullo.
En primer lugar, piensa en la naturaleza aborrecible del orgullo. En segundo lugar, piensa en el peligro del orgullo. En tercer lugar, piensa en el mal que produce el orgullo. En cuarto lugar, piensa en lo irracional que es el orgullo. En quinto lugar, confiesa tu pecado de orgullo. En sexto lugar, cuídate de las mutaciones del orgullo. Y en séptimo lugar, nunca pienses que has vencido por completo el orgullo. Si tú solamente haces esto y no cultivas la humildad, tú no entiendes qué es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente deshacernos del viejo hombre, sino ahora también es vivir como el nuevo hombre. No solamente despojarnos del antiguo vestido, sino ahora vestirnos de este nuevo hombre. Entonces, hay que hacer morir el vicio, la obra de la carne, pero ahora hay que ser vivificado en el Espíritu, en la obra del Espíritu. Entonces, presta mucha atención. Ahora vamos a mirar los 7 remedios para cultivar la humildad. En primer lugar, medita en el Evangelio y tu indignidad. Cada vez que piensas en el Evangelio, cada vez que abres tu Biblia y lees estas palabras de, por ejemplo, gracia, salvación, redención, misericordia, perdón, paciencia, salvador, sacrificio, cruz, adopción o amor, deberías ser humillado. Cada vez que tú llegas a una de estas palabras que indica qué es lo que Dios hizo a tu favor, ¿por qué vas a jactarte? ¿Por qué vas a decir Dios? No, Dios. Dios hizo. No hiciste nada para que Dios te eligiera para la salvación. Y esta doctrina preciosa de la elección es algo que humilla al hombre. Y piense, por ejemplo, en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mismo Evangelio es uno de los remedios más fuertes y precisos para erradicar orgullo y cultivar humildad. Y por lo tanto tenemos que meditar en el Evangelio y además tu indignidad. Recuerdas que tú tienes más causa, en algunos aspectos 1000 veces más, para levantarte y humillarte por los pecados que has cometido desde tu conversión que por los que habías cometido antes de ella, debido a las obligaciones infinitamente mayores que tenemos hacia nuestro Salvador, para vivir dignamente el Evangelio que hizo para salvarnos. Entonces, humíllate siempre profundamente ante el pecado que aún sigues cometiendo contra Él, contra Dios, contra su santidad. Y nunca pienses que eres lo suficientemente bajo, aún en esta vida. Pero sigue recordando y meditando sobre el Evangelio. Sigues recordando que eres un pecador extremado, pero tienes un Salvador increíble. Tenemos que pensar en las dos verdades que John Newton nunca quería olvidar. Yo soy un gran pecador y Jesucristo es un gran Salvador. Tenemos que seguir recordando esto. El Evangelio de Dios y nuestra indignidad. Medita en el Evangelio y en tu indignidad solo debe producir humildad y amor hacia Dios. En segundo lugar, para cultivar la humildad, medita en la obra del Dios triuno. Medita en la obra del Dios triuno. Eso es de vital importancia. La salvación no es solamente obra divina, sino además todo lo que Él hace posterior. Es una obra trinitaria en la salvación, pero además en la preservación y el sostenimiento del santo hasta el final. Y todo eso será para la alabanza y la gloria de Dios. El Padre disciplina con amor a sus hijos para conformarlos a su imagen. El Hijo intercede y purifica a quienes ha redimido. Y el Espíritu Santo guía, santifica, ilumina a quienes han sido sellados por Él. ¿Has meditado y has entendido lo que Jesús quería decir en Juan
15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si has meditado adecuadamente en este texto, meditando en la obra del Dios triuno, ¿cómo vas a poder jactarte de algo que has hecho? De algo que has recibido. Sería algo, nuevamente, irracional, ilógico, sin razón, una locura. Entonces, es solo en virtud de nuestra unión con Cristo que podemos hacer algo que es aceptable delante del Señor. Algo que Él mismo puede gozarse en. Porque Dios, el Dios triuno, habita en los hombres. Y eso debería ser un consuelo y una confianza que no estamos solos, sino que Dios mismo, que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Podemos tener esto seguro. Pensando y meditando en eso, de verdad, ¿cómo puede alguien jactarse de algo cuando medita en la obra grandiosa del Dios triuno? Debes meditar en su obra, la obra del Dios triuno, para cultivar la humildad. En tercer lugar, el tercer remedio para cultivar humildad, da gracias y alaba a Dios. Da gracias y alaba a Dios. Obviamente, estamos pensando y meditando en el Evangelio, estamos pensando y meditando en la obra de Dios triuno y lo que Él hace a favor de pecadores. ¿Cuál es la respuesta natural? Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. No, gracias, Dios, por quien yo soy, como el fariseo. Tenemos que tener bien claro, da gracias y alaba a Dios. Si reconoces tu absoluta dependencia de Dios para tu elección, tu salvación, tu santificación y tu purificación, ¿cuál debería ser el resultado natural? Y podemos ir a varios salmos para ver cómo esto luce, pero el Salmo 100, versículos 3 al 5, dice así: sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entran por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Mira el ejemplo que tenemos en la Escritura. Meditemos en lo que Dios ha hecho y el resultado natural debería ser acción de gracias y alabanza para Él. La única respuesta adecuada a su obra es adoración humilde, temor reverente, servicio gozoso. Todos los días, todo el día debe brotar de nuestros labios agradecimiento y alabanza. Y aquí, si no alabas constantemente a Dios, si no le agradezcas a Dios en secreto y reconoces la obra que Él está realizando en ti, además por su providencia, le estás robando gloria a Dios. Piensa en eso. Cuanto menos tú das gracias a Dios, cuanto más tú quitas su gloria. Dale gracias. Alaba su nombre. Necesitas darle esa gracia y esa alabanza por su obra, y eso nos ayuda a cultivar la humildad. En cuarto lugar, reconoce los dones y la provisión de Dios. Reconoce los dones y la provisión de Dios. Junto con el remedio anterior, debes reconocer qué es lo que Dios te ha dado. Y es por eso, de hecho, estamos dándole gracias en muchos sentidos, respuestas a oraciones, respuestas a peticiones que ni siquiera sabíamos que habíamos hecho. Es a Él que debemos reconocer lo que Él está proveyendo y dando. Y eso sucede especialmente cuando tú sientes tentado a pensar que tú hiciste, tú lograste, tú alcanzaste, ¿cierto? Pero Pablo hace una pregunta retórica muy válida a los corintios, en 1 Corintios 4:7. Él les pregunta, ¿porque quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste,
¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si tú tienes algo en esta vida, alguien te lo dio. Y si tú dices, no, yo lo gané. Bueno, pero además, alguien te lo dio. Y si vamos atrás a la fuente primaria de todo don perfecto y toda dádiva, y todo lo que es bueno, y aún en cuanto al orden creado, aún en su estado caído, Dios es la fuente primaria de toda buena dádiva. Y por lo tanto, no tienes razón para jactarte como si tú mismo lo hubieras ganado o alcanzado. Pablo corrige la insensatez de los corintios al jactarse de lo que recibieron por gracia del Señor. Los dones que tienes, que puedes usar para el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo, ¿quién te lo dio? Te felicito, Dios, pero ¿por qué te jactas entonces? ¿No ves la irracionalidad del orgullo? Porque siempre está tomando y apropiando la gloria que Dios merece para uno mismo. Y esa es la insensatez que vemos cuando un niño recibe una nueva bicicleta de su padre. El padre lo entrega y el niño está mirándolo y mira a su hermano. Mira, mi bicicleta es mejor que el tuyo. Es como, acabas de recibirlo. Es irracional, es necio. Y por lo tanto, debes reconocer cuán peligroso es aún usar los dones de Dios correctamente. Porque como ya hemos dicho, los elogios en la congregación, entre los santos del Señor, son tan peligrosos. Porque la gente va a verles usando los dones y la provisión que el Señor te ha dado y van a decir algo. Van a elogiar, van a reconocer lo que tienes, lo que puedes hacer. Pero tienes que tener cuidado. John Flavel dijo lo siguiente: cristiano, sabes que llevas pólvora encima. Pide a quienes portan fuego que se mantengan a distancia. Es una crisis peligrosa cuando un corazón orgulloso se encuentra con labios aduladores. Tenemos que tener cuidado para usar los dones que Dios nos ha dado, para usar la provisión que Él nos ha dado, para su gloria. La mejor forma de entenderlo es ser espejos o ser reflectores. Listo, las personas pueden reconocer lo que Dios está haciendo en ti, por medio de ti. Gracias, hermano. Y tú pones un espejo, un reflector, y la esperanza es que esta acción de gracias, este elogio puede tirar hacia Dios. Dios, gracias a ti. Alguien dice algo, tú dices gracias al Señor. Y vuelves a casa. Señor, gracias a ti por tu bondad para con tu pueblo. Instrumento inútil. ¿Qué puedo hacer? Solamente lo que Dios permite que yo haga por su Espíritu, por amor de su nombre, para su gloria. Entonces reconoce lo que viene de la mano del Señor. Todo. Y dale gloria. Reconoce los dones de la aprobación de Dios para ser humilde. En quinto lugar, el quinto remedio para cultivar la humildad: sirve a otros y considéralos como más importantes. Debes servir activamente a los demás de una manera que fomenta la humildad. Y tenemos que tener cuidado y ser conscientes, porque no solamente sirviendo a las personas es lo que se requiere. Hay que hacerlo de una postura correcta. Filipenses 2:3. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No es solamente sirviendo a los demás que se cultiva humildad, porque puedes hacerlo de una forma que de hecho estás sembrando orgullo. ¿Cómo así? Pablo afirma enfáticamente que no se puede servir para el egoísmo o por vanidad o por vanagloria, ya que esos suelen ser los motivos principales para que las personas sirven. ¿Qué hacen? Buscan a un hermano que de pronto es más importante, más rico, y voy a servirle a él. Con esos motivos no son tan evidentes ni siquiera a veces. Pero
eso es lo que suele pasar con muchas personas. Están dispuestos a servir, incluso en lugares menospreciados, pero siempre buscando su propio avance, su propia reputación, que sea algo loable. Buscan ser notados, buscan obtener ventaja, buscan alcanzar una mejor imagen y reputación delante de las personas. Y por eso sirven. No hagas eso. Si estás sirviendo, no lo hagas buscando tu propio beneficio, buscando tu propia reputación o la forma en que tú puedes avanzar mediante ese servicio, sino lo haces como para el Señor. Porque si has recibido la alabanza y los elogios de los hombres, ya de parte del Señor no vas a recibir elogios, ni reconocimiento, ni alabanza, sino vas a recibir juicio. Entonces considera a los demás como superiores a ti mismo, es decir, sírvales, especialmente cuando no vas a obtener ningún beneficio. Y de pronto, para algunas personas, eso es lo que tienen que mirar y evaluar. ¿Por qué estoy sirviendo en lo que estoy haciendo? ¿Es por egoísmo, es por vanidad, es por vanagloria o lo estoy haciendo realmente como para el Señor? Porque seguramente muchos aquí van a ver que la razón y la motivación de su servicio es algo aborrecible y abominable delante del Señor. Servir a los demás humildemente. Es fertilizante que permite el cultivo adecuado de la humildad. Pero debe ser un servicio desinteresado, no un servicio egoísta. En sexto lugar, el sexto remedio para cultivar la humildad es compárate solo con Cristo. Compárate solo con Cristo. La verdadera humildad se ve en relación solamente con el Señor. Nuestra indignidad delante de su grandeza. Si quieres sentirte orgulloso, solamente tienes que compararte con personas que son más inferiores a usted, ante tu apreciación, obviamente. Uno puede sentir muy jactancioso en fútbol si se compara conmigo. Pero si se compara con Messi, tendrás problemas. Pero es lo que luce. Normalmente estamos buscando casi un cojo con quien compararnos. Estamos buscando a un inválido. Y eso no solamente en cuestiones de deportes, eso en cuestiones de piedad, en cuestiones de servicio, en cuestiones de habilidad, de pronto intelecto. Estamos buscando la manera que podemos exaltarnos a nosotros mismos, entonces estamos mirando hacia abajo para ver con quién me puedo comparar y ser exaltado delante de mí mismo. Es irracional y necio. Esto es fácil hacer y pretender ser mejor de lo que eres, pero solamente serás un necio ciego. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto. Y aún espero que nadie aquí está entregándose al pensamiento positivo de hoy en día que yo soy un campeón, yo soy un ganador, porque tal pensamiento es falso y anticristiano. Es de verdad una de las dichas más infernales de nuestro tiempo. Mira, por ejemplo, cómo Pablo se refiere a sí mismo. Pablo, apóstol de los gentiles. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ese es un hombre que ya en este punto hubiese aproximadamente tenido casi 20 años de pronto de ser cristiano. Unos cuantos menos de estar en el ministerio. Y aún él puede decir de sí mismo y su lucha contra el pecado, miserable de mí. No he alcanzado la perfección. Si tú quieres tener una estimación correcta de sí mismo, y eso es la humildad, tienes que compararte con Dios. El orgullo siempre es una sobreestimación de uno mismo, buscando que los demás lo reconocen y lo glorifican y lo magnifican, mientras que la humildad es una estimación, una apreciación correcta de uno mismo. Y siempre se luce en comparación con el Señor, su santidad, su justicia, su perfección, su sabiduría, su bondad, su amor.
Entonces, al estimarse en comparación con el Señor, todo hombre puede ver su ignorancia, su debilidad, su insuficiencia, su incapacidad, su pecado, su impiedad y su vileza. Siempre es cuando estamos comparándonos con nuestro Señor, podemos ver quiénes somos realmente. Y por lo tanto, si quieres ser orgulloso, no te compares con Cristo. Si quieres ser orgulloso, compárate con los que tú consideras que son inferiores. Pero si quieres cultivar la humildad, deja de compararte con los demás. Qué necio eres. Compárate con Cristo y verás quién en verdad eres. Solamente la verdadera humildad se forja en la meditación de las perfecciones de Dios. Pero en esta misma medida que meditemos en sus perfecciones, seremos transformados a su imagen y semejanza. Y eso nos lleva al séptimo remedio para cultivar la humildad. Imita a Cristo y medita sobre su persona. Imita a Cristo y medita sobre su persona. Estoy muy feliz y anticipo con mucha atención escuchar la última sesión sobre imitando a Cristo, siendo humildes y mansos como Él. Y veremos algo que es importante aclarar, porque las personas piensan en, listo, voy a imitar a Cristo y voy a imitar todo lo que Él hizo. Y la respuesta es, pues no, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Cristo es Emmanuel, Dios hecho hombre. Y por lo tanto, Él tiene atributos y capacidades evidentemente infinitas. No debemos jamás procurar imitar las perfecciones inmutables de Dios, ni las perfecciones incomunicables de Dios. Los atributos que solamente pertenecen al Señor, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su inmutabilidad, su eternidad. O sea, hay atributos que no podemos imitar, pero los atributos comunicables, ahí sí. Y gracias a Dios tenemos a Cristo Jesús, nuestro ejemplo, modelo y patrón. Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Podemos ver cómo Dios es con más claridad, con más percepción, y por lo tanto hay que meditar sobre su persona. Hay que fijar nuestra mirada en Cristo para ser transformado a su imagen y semejanza. Es con este fin, de hecho, que debemos tener en mente siempre a la hora de abrir la palabra. Señor, quiero ver la gloria de mi Señor y Salvador. Quiero ser transformado a su imagen y semejanza. No solamente estoy leyendo la palabra para decir que leí la Biblia, estoy leyendo la Biblia para ser transformado activamente en la gloria, en la imagen de mi Señor. Tenemos que buscar esto. Entonces, sé manso y humilde de corazón es una de las cosas que estamos considerando ahora en cuanto a imitar a Cristo. Si queremos cultivar humildad, tenemos que imitarle en este aspecto. Entonces, para hacerlo, sé manso y humilde de corazón, lleno de amor puro y humilde hacia los demás, abunde en obras de caridad y abnegación hacia los demás, procurando servirles y teniendo la disposición de considerar a los demás como superiores a ti mismo. Imita a Cristo y serás humilde y manso de corazón. Entonces, en esta segunda parte hemos visto 7 remedios para cultivar la humildad. En primer lugar, medita en el Evangelio y tu indignidad. En segundo lugar, medita en la obra del Dios triuno. En tercer lugar, da gracias y alaba a Dios. En cuarto lugar, reconoce los dones y la provisión de Dios. En quinto lugar, sirve a otros y considéralos como más importantes. En sexto lugar, comparte solo con Cristo. Y en séptimo lugar, imita a Cristo y medita en su persona. En conclusión, el orgullo no se puede mortificar sin cultivar la humildad. La virtud reemplaza o erradica el vicio. Hay que despojarnos de las obras de la carne para vestirnos de las obras del Espíritu. Espero que escuchen eso con mucha atención. No es que solamente vas a mortificar el orgullo, mortificando el orgullo. Tienes que al mismo tiempo cultivar la humildad. El Salmo 115, versículo 11 dice así: no a nosotros,
Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Tenemos que recordar eso. Y algo más que ni siquiera mencioné, y espero que todos estaban atentos a ver un remedio que no fue mencionado. Y no fue mencionado porque es algo que no es un paso, está en todo. Y es en cuanto a orar contra el orgullo y orar a favor de la humildad. Sinceramente, antes de esta conferencia, ¿quiénes a menudo orar en contra de su orgullo? ¿Quiénes orar a favor de su humildad? Algunos van a tener que decir, no, nunca pensé orar así. Nunca en mi vida. Pero es algo que debería ser una petición diaria. Señor, humíllame. Humíllame, Señor. Hazme humilde y manso como Cristo. Ayúdame a ver cómo está luciendo y manifestando el orgullo porque no lo puedo ver. Por favor, Señor, ten piedad de mí. Sigo pecando y no puedo erradicarlo sin ti. Ayúdame, Señor, por amor de tu nombre. Tenemos que ver que no lo podemos hacer solo. Y vuelvo a Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es solamente por medio del Espíritu Santo que podemos hacer esa labor. Hacer morir el orgullo y ser vivificados en la humildad. Entonces, por favor, ten en mente cuán dependientes somos en este peregrinaje hacia la imagen de Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este espacio y ayúdanos a no ser abrumados por la tarea que tenemos por delante, pero ver los medios que nos concedes de mortificar el orgullo y ser vivificados en la humildad. Ayúdanos por amor de tu nombre. Transformas a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.